Imagina por un segundo nacer en la cima del mundo, siendo adorado como un dios, solo para ser arrastrado al barro y obligado a comer basura antes de cumplir los 10 años. ¿Qué clase de monstruo nace de una caída tan alta? Muchos villanos en One Piece buscan tesoros o libertad, pero él es diferente. Don Quijote Doflamingo no busca gobernar el mundo, él quiere verlo arder. Hola mis pequeños, les habla Misit, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con esta serie donde vemos todo sobre un personaje. Esta vez hablaremos de Don Quijote Doflamingo, el dios que eligió convertirse en demonio. Así que acomódate, toma tus snacks favoritos que ¡comenzamos! La historia de Don Quijote Doflamingo no comienza como la de un pirata cualquiera que anhela aventuras. Inicia en la cima del mundo, en la Tierra Santa de Marilloa. Nacido como un dragón celestial, Doflamingo pertenecía a ese linaje que se consideran a sí mismos dioses entre los hombres. Sin embargo, su destino se fracturó irrevocablemente por la ingenuidad de su padre, Don Quijote Homing. Guiado por una humanidad incompatible con su estatus, Homing renunció a su divinidad para descender al mundo mortal y vivir como una familia normal, pero esta decisión no trajo la paz, sino un infierno terrenal. Al revelarse su identidad en el pueblo donde buscaban refugio, la familia Don Quijote se convirtió en el blanco de todo el odio acumulado que la gente común guardaba hacia los nobles mundiales. No fueron recibidos como vecinos, sino como presas. Incendiaron su mansión y los obligaron a vivir en la inmundicia de un basurero, experimentando horrores que jamás imaginaron: el hambre corrosiva que te roe las entrañas, la enfermedad sin cura que se llevó a su madre y el miedo constante de ser linchados. Doflamingo y su hermano Rocinante pasaron de dormir en sábanas de seda a ser cazados, colgados y apaleados por una turba enfurecida. Fue en ese momento de dolor absoluto, con flechas apuntando a sus ojos y el fuego lamiendo sus pies, donde la psique de Doflamingo se rompió para revelar su verdadera naturaleza. A una edad increíblemente temprana, la ira detonó su Haushoku Haki, sometiendo a la multitud y demostrando que, incluso entre la basura, él había nacido para estar por encima de los demás. Convencido de que su padre era el culpable de su desgracia, Doflamingo cometió el pecado definitivo, el parricidio. Asesinó a su padre a sangre fría, cortando su cabeza para llevarla de regreso a Marilloa, como ofrenda para recuperar su estatus. Pero los dragones celestiales, horrorizados por ver a un niño con sangre de traidor y capaz de tal violencia, lo repudiaron y trataron de eliminarlo. Fue aquí donde Doflamingo comprendió una verdad que marcaría el resto de su vida. Si no podía regresar al cielo, se encargaría de arrastrarlos al infierno. Escapó usando el conocimiento prohibido del Tesoro Nacional de Marilloa como chantaje, un secreto tan grande que el gobierno mundial no tuvo más remedio que dejarlo vivir. En este exilio forzado, su maldad pura atrajo el interés de Trébol, quien le ofreció el poder para cumplir sus ambiciones, junto de Amante, Pica y Vergo. Ellos vieron en ese niño el rey legítimo del mal, jurándole lealtad y entregándole la Ito Ito no Mi. Así nació su nueva y retorcida familia, los piratas Don Quijote. Doflamingo comenzó su reinado bajo las sombras con el alias de Joker, convirtiéndose en el rey del bajo mundo. Sin embargo, la tragedia volvería a tocar a su puerta, esta vez de la mano de su propia sangre. Su hermano menor, Rocinante, conocido como Corazón, lo traicionó para salvar a un niño enfermo llamado Trafalgar Law, robándole la Ope Ope no Mi, la fruta que Doflamingo codiciaba para obtener la inmortalidad. Repitiendo el ciclo de sangre, Doflamingo asesinó a su propio hermano, cerrando su corazón para siempre y ganándose un enemigo que, años más tarde, vendría a cobrar esa deuda. Con la frialdad de un estratega maestro, puso en marcha su plan para tomar el reino de Dressrosa. No lo hizo con una guerra abierta, sino con una manipulación psicológica atroz. Secuestró los barcos de tributos celestiales para chantajear al gobierno y obtener el título de Shishibukai. Luego, en una noche de pesadilla, usó sus hilos para controlar al bondadoso rey Riku y a sus soldados, obligándolos a masacrar a su propio pueblo contra su voluntad. Doflamingo apareció entonces como el héroe que detuvo la locura, usurpando el trono entre vítores y lágrimas de gratitud falsa. Durante 10 años gobernó Dressrosa como un paraíso superficial que ocultaba una realidad podrida. Utilizando los poderes de Sugar, convirtió a los disidentes en juguetes, borrando su existencia de la memoria de sus seres queridos. Dressrosa se convirtió en la sede del tráfico de armas de los bajos mundos y de frutos artificiales Smile para el Junko Kaido, con Doflamingo sentado en el centro de la red, intocable y arrogante. Pero
Todo imperio del mal tiene su final. La alianza imposible entre Trafalgar Law y Monkey D. Luffy llegó para cortar los hilos. Lo que inició con una venganza personal de Law por la muerte de Corazón escaló hasta convertirse en una guerra total. La derrota de Sugar rompió el hechizo y el pueblo recordó 10 años de dolor en un instante. Con la oscuridad de su reinado a flote, Doflamingo desató su técnica más terrorífica, la jaula de pájaros, encerrando a toda la isla en un juego de supervivencia sádico. La batalla final en la meseta real fue el choque de dos reyes. Doflamingo, el falso dios que creía que la sangre dictaba el destino, contra Luffy, el guerrero de la libertad. A pesar de mostrar el despertar de su fruta y una resistencia inhumana, la arrogancia de Doflamingo no pudo contra la fuerza bruta del Gear 4, Bondman. Con el devastador King Kong Gun, Luffy no solo rompió sus hilos y sus gafas, sino que destrozó su estatus de intocable, hundiéndolo literalmente en el subsuelo de la ciudad que tiranizó. Despojado de su título, de su reino y de su familia, Doflamingo fue encadenado con Kairoseki y enviado al nivel 6 de Impel Down. Allí, custodiado personalmente por Magellan, el demonio celestial ríe en la oscuridad, sabiendo que, aunque él haya caído, la verdadera guerra por el trono que él predijo apenas ha comenzado. El impacto de Don Quijote Doflamingo trasciende la simple figura de un antagonista de arco. Él representa el punto de inflexión en la historia de One Piece, un punto de no retorno, tanto para la narrativa de la obra como para la percepción de la audiencia. Doflamingo no es simplemente un pirata poderoso, es la encarnación de la corrupción sistémica y la maldad carismática. Dentro del universo de la obra, su existencia funcionaba como el punto medio que mantenía el equilibrio en las sombras. Bajo su alias Joker, Doflamingo era el nexo insustituible entre los Yonko, el gobierno mundial y los reinos en guerra. Su caída no fue solo la derrota de un hombre, sino el colapso de toda la estructura del bajo mundo. Al derrotarlo, Luffy y Law no solo liberaron una isla, cortaron el suministro de armas a decenas de guerras y detuvieron la producción de Smiles, enfureciendo a Kaido y acelerando el inevitable conflicto contra los emperadores. Doflamingo era el único hombre capaz de sostener las riendas del caos y, como él mismo profetizó, los monstruos han sido liberados. Lo que lo diferencia de villanos anteriores como Crocodile o Moria es su competencia letal. Doflamingo fue uno de los primeros antagonistas que jamás subestimó a Luffy. Desde el primer momento reconoció el peligro que representaba el sombrero de paja y actuó en consecuencia, tratando de eliminarlo sin juegos ni dilaciones innecesarias. Su inteligencia estratégica quedó patente cuando desmanteló los planes de Trafalgar Law con una facilidad aterradora, utilizando la prensa y el CP0 para fingir su renuncia y atraer a sus enemigos a una trampa mortal. Doflamingo siempre iba 3 pasos por delante, generando en la audiencia una sensación de desesperanza genuina. ¿Cómo vences a un enemigo que controla la información, posee la fuerza de un monstruo y tiene el respaldo político de los dioses? Para la audiencia, Doflamingo es el villano definitivo, por una razón muy específica: su honestidad brutal. No es un villano que busque redención ni que esconda sus intenciones bajo una falsa moralidad. Él abraza su naturaleza retorcida y la proyecta sobre el mundo. Su impacto filosófico alcanza su punto álgido durante la Guerra de la Cumbre, donde, parado sobre una pila de cadáveres y sonriendo ante el apocalipsis, nos regaló la verdad más cruda de la serie. 海賊が悪、海軍が正義、そんなものはいくらでも塗り替えられてきた。平和を知らねえガキどもと戦争を知らねえガキどもとの価値観は違う。頂点に立つ者が善悪を塗り替える。今この場所こそ中立だ。正義は勝つって？そりゃそうだろう。勝者だけが正義だ。 Con estas palabras, Doflamingo desnudó la hipocresía del mundo de One Piece. Demostró que para él no existe el bien o el mal, solo el poder. Esta cita no solo define su carácter, sino que destruye la visión de la justicia que la Marina intenta vender, dejando claro que la historia siempre la escriben los vencedores. Lo que convierte a Doflamingo en una amenaza de nivel cataclismo no es solo la fuerza bruta, sino la maestría absoluta con la que maneja sus recursos. Su mayor fortaleza reside en el dominio total de la Ito Ito no Mi. Convierte una habilidad aparentemente simple, que es generar hilos, en un arsenal de versatilidad grotesca. Doflamingo no solo corta, controla a las personas como títeres.
vuela sujetándose de las nubes, crea clones perfectos de sí mismo y, en una muestra de resistencia inhumana, es capaz de suturar sus propios órganos internos en medio del combate para seguir peleando, incluso después de recibir ataques mortales. Este dominio culminó en el despertar de su fruta, una habilidad que en su momento redefinió lo que sabíamos de las paramecia, permitiéndole transmutar el entorno, los edificios y el suelo en hilos obedientes a su voluntad, convirtiendo toda la ciudad en su arma personal. A esto se suma su dominio de los 3 tipos de haki, destacando un haki del conquistador que, aunque no está al nivel de un emperador, es prueba irrefutable de su cualidad de rey y su voluntad inquebrantable de estar por encima de los demás. Físicamente es un monstruo, su resistencia, velocidad y destreza sobrehumanas le permitieron enfrentar simultáneamente a Trafalgar Law y a Luffy en Gear 4, soportando castigos que habrían aniquilado a cualquier otro Shichibukai. Sin embargo, su arma más peligrosa es su mente. Es un hombre sin escrúpulos ni moral, un estratega brillante que utiliza la crueldad como herramienta eficiente. Su influencia política, derivada de su conocimiento de los secretos de Marilloa, lo volvió intocable ante la marina y el gobierno mundial, permitiéndole operar con una impunidad que ningún otro pirata poseía. Doflamingo no teme mancharse las manos. Su falta de miedo ante la muerte o el caos lo hacen impredecible y letalmente pragmático. A pesar de su perfección aparente, Doflamingo posee fracturas psicológicas que precipitaron su ruina. Su debilidad más evidente es su gran arrogancia. Aunque es un combatiente pragmático, en el fondo sigue viéndose a sí mismo como un dragón celestial, un ser superior por derecho de nacimiento. Esta soberbia lo lleva a ser despreocupado en momentos críticos, jugando con sus víctimas en lugar de ejecutarlas de inmediato, como se vio en La Jaula de Pájaros, un juego sádico que dio tiempo a sus enemigos para reagruparse. Su temperamento es volátil. Doflamingo mantiene una fachada de calma perpetua, siempre sonriendo, pero cuando pierde el control de la situación, esa sonrisa se rompe y deja paso a una ira ciega que nubla su juicio estratégico. Es un hombre profundamente vengativo. Su obsesión por hacer sufrir a Law y castigar la traición de su hermano corazón lo distrajo del objetivo principal, permitiendo que las emociones interfirieran en sus negocios. Pero, por encima de todo, su talón de Aquiles es su miedo supersticioso y profundo, el temor a la voluntad de la D. Habiendo crecido con las historias de que los Di son los enemigos naturales de los dioses, Doflamingo alberga una inquietud interna ante aquellos que portan esta inicial. Law explotó magistralmente esta inseguridad psicológica, haciéndole ver que su caída no era casualidad, sino destino. Al final, Doflamingo fue derrotado porque, a pesar de su poder divino, subestimó la tenacidad humana de aquellos a los que consideraba simple basura. Para entender la psique de Doflamingo, debemos diseccionar a las personas que moldearon su destino. Aunque él se considera un dios solitario, su historia está intrínsecamente ligada a otros. Analicemos estos vínculos desde sus socios comerciales hasta aquellos que marcaron su alma, de menor a mayor relevancia. Kaido de las Bestias. En la base de sus relaciones externas se encuentra la figura más imponente del Nuevo Mundo, Kaido. Esta no fue una relación de amistad ni lealtad, sino de pura conveniencia y terror subyacente. Para Doflamingo, Kaido era el cliente final, la razón de ser de su imperio de las sombras. Aunque Doflamingo se mostraba arrogante ante el mundo, la sola mención de Kaido le provocaba un sudor frío, sabiendo que si dejaba de suministrarle las Smiles, la ira de la criatura más fuerte del mundo caería sobre él. Fue una relación transaccional, que validaba su estatus como Joker, pero que al final se convirtió en la soga que apretó su cuello cuando Luffy destruyó la fábrica. La familia Don Quijote. Trébol, Diamante, Pica y Vergo, ellos son mucho más que subordinados. Son los habilitadores de su locura. Cuando Doflamingo era solo un niño roto y lleno de odio, fue Trébol quien lo encontró. Le entregó la pistola para matar a su padre y la fruta del diablo para conquistar el mundo. Ellos no criaron a un niño, criaron a un rey. Le juraron lealtad absoluta y a cambio, Doflamingo los trató con un respeto inusual, perdonando incluso sus fallos. Sin embargo, esta relación es trágica, porque ellos alimentaron su complejo de Dios, impidiéndole ver la realidad y condenándolo a vivir en una burbuja de adoración que, finalmente, estalló. Don Quijote Homing. En el centro de su trauma se encuentra su padre. La relación con Homing es el motor de arranque de toda la maldad de Doflamingo. Homing representaba todo lo que Doflamingo despreciaba: debilidad, humildad y una ingenuidad estúpida. Doflamingo nunca vio el amor en el sacrificio de su padre de bajar al mundo humano. Solo vio la traición de haberle quitado su divinidad. El asesinato de Homing no solo fue un parricidio,
fue un ritual. Al matar a su padre, Doflamingo intentó matar su propia humanidad, culpándolo de cada momento de hambre y dolor que sufrió. Es una relación definida por un rencor eterno que ni siquiera la muerte pudo silenciar. Trafalgar Deepwater Law. Doflamingo vio en el joven Law un niño moribundo y lleno de deseos de destruir el mundo, un reflejo de su propia infancia. Quiso moldearlo a su imagen y semejanza, convirtiéndolo en su mano derecha. La relación entre ambos es una mezcla tóxica de mentor y verdugo. Law representa el fracaso de Doflamingo para controlar el destino y, peor aún, es la encarnación de su mayor temor, la voluntad de la Di. Law es el hijo rebelde que regresó no para heredar el trono, sino para quemarlo, llevando consigo la voluntad de la única persona que Doflamingo amó y mató. Don Quijote Rocinante, Corazón. Finalmente, la relación más importante, la más dolorosa y la que define la humanidad residual de Doflamingo, su hermano menor, Rocinante. Él era su antítesis perfecta, donde Doflamingo era caos y ruido, Rocinante era silencio y paz. A pesar de su crueldad, Doflamingo permitió que su hermano viviera a su lado durante años, confiando en él más que en nadie. La traición de Corazón no le dolió a Doflamingo por la pérdida de la Ope no Mi, sino porque fue la única persona de su propia sangre que eligió la bondad sobre él. Al apretar el gatillo contra su propio hermano, Doflamingo no solo mató a Corazón, sino que mató a la última oportunidad que tenía de ser salvado. Rocinante es el fantasma que lo persigue, la sombra bajo sus gafas de sol, y la razón última de su soledad absoluta en la cima del mundo. Y aquí termina el video de Doflamingo, mis pequeños. Espero les haya gustado tanto como a mí. Recuerden que si quieren que hable de algún otro personaje, ya sea de esta u otra obra, házmelo saber en los comentarios. Gracias por apoyar mi contenido, suscribiéndote o regalándome un like. Eso ayuda a que este proyecto siga adelante. Si quieres apoyar más íntimamente al canal, puedes regalarme un café en mi Ko-fi o pedirme un audio personalizado. Te dejo el link en la descripción del video. Sin más por el momento, yo me despido, pero te aseguro que nos veremos muy pronto. Muchas gracias por ver el video. Bye.